Existe una pregunta que nadie hace después de cerrar el último capítulo de los Evangelios, y esa pregunta es tan simple que llega a ser perturbadora. ¿Qué le pasó a la madre de Jesús después de que todo terminó? No existe respuesta fácil para eso, y el silencio que rodea a esa mujer es tan denso, tan cargado de ausencia, que cualquier persona que se detiene frente a él, por tiempo suficiente, comienza a percibir que ese silencio no es un accidente. Es el tipo de vacío que esconde una vida entera, que el mundo simplemente no consideró necesario registrar. María estaba ahí en la cruz, estaba ahí en el cenáculo, estaba ahí en Pentecostés, y entonces, de repente, la página gira y ella desaparece de la narrativa como si se hubiera evaporado. Pero ella no se evaporó. Siguió viviendo. Siguió respirando el mismo aire del Mediterráneo oriental. Siguió despertando cada mañana en un cuerpo que envejecía. Siguió cargando dentro de sí la memoria más pesada y más preciosa que ningún ser humano ha sido obligado a guardar jamás. Y es exactamente esa vida, la que ocurrió después de las páginas, la que vamos a seguir hoy, para entender dónde estaba María en el año 37 de Cristo. O primero necesitas entender dónde había estado antes, y cómo era el mundo a su alrededor en ese momento específico de la historia. El Imperio Romano estaba bajo el reinado de Tiberio, quien moriría en marzo de ese mismo año, cediendo el poder a Calígula, uno de los nombres más inestables e impredecibles que Roma había puesto en el trono. Judea era administrada por prefectos romanos desde que Arquelao, hijo de Herodes, había sido depuesto décadas antes. El templo de Jerusalén todavía estaba en construcción, una obra monumental que Herodes el Grande había iniciado alrededor del año 20 a.C. y que sus hijos y sucesores continuaban ampliando. Jerusalén olía a piedra cortada, a multitud y a tensión política permanente. La ciudad en esa época tenía una población estimada de entre 80,000 y 100,000 habitantes en el día a día, número que podía triplicarse durante las grandes peregrinaciones, como la Pascua y el Shavuot, la fiesta que los cristianos luego conocerían como Pentecostés. Las calles eran estrechas, las casas construidas sobre la roca caliza característica de la región, los mercados ruidosos y llenos de idiomas distintos, porque Jerusalén era una ciudad de encuentro de culturas. Griegos, arameos, romanos, judíos de la diáspora venidos de Egipto y Siria, comerciantes nabateos del sur, todos pasaban por allí en algún momento del año. La vida pública ocurría en los espacios abiertos, en los pórticos del templo, en las fuentes y en las sinagogas de los barrios. Y la vida privada ocurría en patios internos, donde las familias cocinaban, tejían, lavaban ropa y conversaban protegidas del ruido externo. María vivía en ese mundo. No en un palacio, no en una casa aristocrática, no separada del cotidiano ordinario de la ciudad por ningún privilegio especial de naturaleza material. Vivía en la casa de Juan, como el evangelio de ese discípulo registra con una precisión que no deja lugar a dudas sobre la seriedad del arreglo. Juan 19:27 dice que, a partir de la hora en que Jesús le confió su madre desde la cruz, el discípulo la recibió en su propia casa. La palabra griega usada en el original, eistaidia, significa literalmente en sus propios hogares, en sus propias cosas. Era permanencia, era adopción, era una nueva estructura familiar constituida en el momento más imposible de imaginar para la creación de cualquier cosa nueva. La Jerusalén que María habitaba en ese período no era amigable con los seguidores de Jesús. Necesitamos ser honestos sobre eso. La crucifixión había ocurrido pocos años antes, entre el 30 y el 33 de Cristo, dependiendo del calendario que adopten los historiadores, y su memoria seguía fresca. Los líderes religiosos que habían presionado por esa ejecución todavía estaban en el poder. El sumo sacerdocio seguía operando. El Sanedrín seguía reuniéndose. Y los seguidores de Jesús, a quienes en Hechos se llama los del camino antes de cualquier otro nombre, eran una minoría numéricamente pequeña, viviendo dentro de una ciudad donde el poder institucional estaba en manos de quienes habían aprobado la muerte del hombre que ellos proclamaban haber resucitado. Y aún así, la comunidad crecía.
Hechos 2:41 registra que, el día de Pentecostés, cerca de 3,000 personas fueron añadidas después del discurso de Pedro. Hechos 4:4 menciona que el número de hombres había llegado a 5,000. No existía ningún edificio en Jerusalén que pudiera albergar esa cantidad de personas reunidas para una sola celebración religiosa. Así que la comunidad se dispersaba por las casas, reuniéndose en grupos más pequeños, compartiendo la comida, estudiando las enseñanzas de los apóstoles, orando en conjunto, distribuyendo recursos entre los que tenían necesidad. Era un movimiento vivo, ruidoso, descentralizado, y María estaba dentro de él, no como un ícono distante, sino como miembro presente. Tenía en esa época entre 45 y 55 años, dependiendo de cuándo exactamente había nacido en relación con el nacimiento de Jesús. En un mundo donde la expectativa de vida media rara vez superaba los 40 años para la mayoría de la población, ya era una mujer de edad avanzada según los estándares del primer siglo, aunque quienes llegaban a la mediana edad solían vivir considerablemente más. Las mujeres que sobrevivían al parto y a las enfermedades de la infancia frecuentemente llegaban a los 60 y 70 años. María había sobrevivido a mucho más que el parto y la enfermedad. Había sobrevivido al tipo de pérdida que no tiene nombre, porque ninguna lengua del mundo antiguo había considerado necesario crear una palabra para la madre cuyo hijo fue ejecutado públicamente mientras ella miraba de cerca. Existe una tendencia humana, casi irresistible, de convertir a las personas que la historia venera en estatuas. La espiritualidad cristiana a lo largo de los siglos hizo eso con María de maneras a veces bellísimas y a veces problemáticas, colocándola sobre pedestales de mármol, envolviéndola en luz dorada, quitándole todo lo que fuera demasiado humano para caber en una imagen sagrada. Pero la María de los Evangelios no es una estatua. Es una mujer que se confundió cuando el ángel habló, que no entendió completamente lo que su hijo de 12 años quiso decir en el templo, que fue a una fiesta de bodas y notó que el vino se había acabado antes de que cualquier otra persona a su alrededor se diera cuenta. Era observadora, era práctica, era alguien que notaba los detalles concretos de la vida real. Esa María siguió existiendo en los años después de la crucifixión. Siguió teniendo manos que trabajaban, siguió teniendo horarios para las comidas, siguió participando en las tareas que la vida doméstica del primer siglo exigía de cualquier mujer en una casa judía de clase media. La preparación del pan era una actividad diaria que podía llevar horas. El abastecimiento de agua exigía cargar físicamente vasijas pesadas desde las cisternas o fuentes hasta la casa. La producción de telas era constante, porque la ropa se desgastaba y necesitaba repararse o reemplazarse. El aceite para las lámparas debía medirse con cuidado, porque era costoso. Cada aspecto de la vida material en el primer siglo exigía atención y esfuerzo que la modernidad no puede imaginar con facilidad. Y dentro de ese cotidiano físico muy concreto, María participaba en la vida espiritual de la comunidad que había nacido en Pentecostés. Hechos 2:42 describe los 4 pilares sobre los que se sostenía la primera iglesia: la enseñanza de los apóstoles, la comunión entre los hermanos, la fracción del pan y las oraciones. Esos 4 elementos no eran ceremonias formales que ocurrían en edificios religiosos específicos, porque no existían edificios religiosos para los seguidores de Jesús en esa época. Ocurrían en las casas, alrededor de las mesas, en las conversaciones después de las comidas, en las reuniones en los pórticos del templo, que los creyentes seguían frecuentando, porque muchos de ellos aún se entendían como judíos que habían reconocido al Mesías, no como miembros de una religión separada. La casa de Juan donde vivía María era, muy probablemente, uno de esos centros de reunión. Y eso significa que María no estaba entre bastidores de nada. Estaba en el centro del movimiento. Cuando los apóstoles enseñaban y alguien preguntaba sobre algún episodio de la vida de Jesús antes del bautismo por Juan, antes del inicio del ministerio público, había una única persona en el mundo que tenía la respuesta desde la propia experiencia vivida. Cuando alguien quería saber cómo había sido la noche en Belén, o qué le había pasado a la familia durante los años en Egipto, o qué había dicho Jesús en ese episodio desconcertante del templo a los 12 años, María era el archivo vivo donde esas respuestas existían.
Y ella había guardado todo eso, como Lucas repite 2 veces en su Evangelio, en el corazón, meditando sobre cada cosa. El Evangelio de Lucas es, entre los 4, el que dedica más espacio a la perspectiva de María. Los 2 primeros capítulos, específicamente, están construidos desde un punto de vista que solo puede venir de alguien que estuvo presente en esos eventos, o de alguien que habló con quien estuvo presente. El anuncio del ángel en Nazaret, los detalles de la visita a Isabel, el cántico del Magnificat, las circunstancias del nacimiento en Belén, incluyendo el pesebre y los pastores, la presentación en el templo con Simeón y Ana, la huida a Egipto, el regreso a Nazaret, la visita al templo cuando Jesús tenía 12 años. Ninguno de los otros apóstoles estaba presente en esos momentos. Ninguno de ellos podía saber lo que había ocurrido en esos años privados, a menos que alguien que había estado allí lo hubiera contado. Lucas, en el prólogo de su Evangelio, afirma explícitamente que consultó a testigos oculares antes de escribir. La discusión académica sobre cuándo exactamente Lucas escribió su Evangelio sitúa la composición entre los años 60 y 80 d.C., con muchos estudiosos prefiriendo la década de los 60. Si María vivió hasta comienzos de esa década, lo que las estimaciones cronológicas permiten considerar como posible, podría haber sido directamente una de las fuentes que Lucas consultó, y aunque no haya sido ella directamente, las personas que la conocieron de cerca, Juan, Jacobo, los otros miembros de la comunidad de Jerusalén, cargaban memorias que tenían su origen en ella. Lo que eso significa en términos históricos es que María no fue solo un personaje de los primeros años de la vida de Jesús. Fue una fuente activa de la tradición que formó la manera en que el mundo cristiano entendería quién había sido Jesús desde el principio. Cada vez que alguien en cualquier lugar del mundo lee los capítulos de la infancia de Jesús en el Evangelio de Lucas, está leyendo, al menos en parte, lo que María guardó en el corazón durante décadas y que eventualmente llegó, de una forma u otra, al texto que Lucas escribió. Jacobo, hermano de Jesús e hijo de María, se había convertido en ese período en el líder central de la comunidad de Jerusalén. Pablo lo menciona en Gálatas como uno de los pilares de la iglesia, y Josefo, el historiador judío del primer siglo, registra su ejecución por lapidación alrededor del año 62 d.C., con una mención que demuestra cuánto era conocido más allá de los círculos cristianos. La tradición antigua describe a Jacobo como un hombre de oración tan intensa que sus rodillas se habían endurecido de tanto arrodillarse. Durante el ministerio público de Jesús, no creía en su hermano. La resurrección cambió eso de manera completa e irreversible, y María, que había creído antes de que ocurriera ningún milagro, antes de ninguna predicación pública, antes de ninguna señal visible, veía ahora a su hijo Jacobo liderando el mismo movimiento que su hijo Jesús había iniciado. En el año 36 d.C., aproximadamente, algo ocurrió en Jerusalén que cambió la trayectoria de la comunidad cristiana primitiva de maneras que ninguno de sus miembros podría haber anticipado completamente. Esteban, uno de los diáconos elegidos por los apóstoles para administrar la distribución de recursos entre los creyentes, fue arrestado, juzgado ante el Sanedrín y apedreado. Es el primer martirio registrado en el libro de Hechos, y la narrativa que Lucas construye alrededor de él es detallada y perturbadora. Esteban pronunció un discurso ante el consejo que recorrió toda la historia de Israel, de Abraham a Salomón, concluyendo con una acusación directa contra los líderes religiosos que tenía frente a él. Y cuando terminó de hablar, los presentes se enfurecieron tanto que lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a arrojarle piedras. Entre quienes aprobaron y presenciaron esa ejecución estaba un joven fariseo de Tarso llamado Saulo, a quien el mundo luego conocería como Pablo. Hechos 8:1 registra que, el mismo día de la muerte de Esteban, comenzó una persecución severa contra la iglesia en Jerusalén, y que todos, excepto los apóstoles, fueron dispersados por toda Judea y Samaria. Eso es históricamente importante por varias razones. Primero, porque demuestra que la persecución no era un fenómeno gradual. Era algo que podía intensificarse de manera súbita y violenta en respuesta a un evento específico. Segundo,
porque la dispersión que esa persecución causó resultó ser uno de los principales vectores de expansión del evangelismo en el mundo mediterráneo. Los apóstoles, conforme indica el texto, permanecieron en Jerusalén, y con ellos, casi con certeza, María. La idea de que María sería expulsada de Jerusalén mientras los apóstoles se quedaban no tiene sentido ni logísticamente ni teológicamente dentro de lo que sabemos sobre la estructura de la comunidad primitiva. Estaba en la casa de Juan, que se quedó. Estaba vinculada al liderazgo de la iglesia local, que se quedó. Y la persecución, aunque grave, no eliminó la presencia cristiana en Jerusalén. La iglesia siguió existiendo allí, solo que con una estructura más visible de liderazgo concentrado en los apóstoles, mientras los grupos más periféricos se dispersaban. El mundo exterior a Jerusalén en ese período estaba pasando por sus propias convulsiones. Tiberio había muerto en marzo del 37 d.C., y el ascenso de Calígula al poder romano había generado una expectativa ambigua en las provincias orientales del imperio. Calígula era impredecible. Sus caprichos fueron documentados por historiadores como Suetonio y Dion Casio, con una mezcla de horror y fascinación, y su relación con las comunidades judías del imperio sería especialmente problemática. En el 38 a.C., apenas un año después, ocurrieron en Alejandría los primeros grandes pogromos contra judíos en territorio romano, eventos que Filón de Alejandría registró con detalles que aún hoy son difíciles de leer. Judea sentía las ondas de esos acontecimientos aunque no estuviera en su epicentro. Las conexiones entre la diáspora judía y Jerusalén eran constantes. Cartas llegaban y partían. Peregrinos traían noticias de las comunidades donde vivían. El sumo sacerdocio mantenía relaciones con Roma que determinaban cuánta autonomía podía preservar en la práctica la comunidad judía local. Y dentro de ese ambiente político cargado, los seguidores de Jesús seguían reuniéndose en las casas, seguían compartiendo los recursos, seguían predicando en los espacios públicos del templo, seguían creciendo en número a pesar de la presión. Para María, esos años de tensión externa y crecimiento interno de la comunidad representaban una experiencia que ella había vivido antes. De cierta forma, la huida a Egipto durante la infancia de Jesús había sido motivada por una amenaza real de muerte proveniente de Herodes el Grande. Ella sabía lo que era vivir en situación de peligro a causa de quién era su hijo. Sabía lo que era moverse dentro de estructuras políticas hostiles sin perder la claridad sobre lo que creía. Y había guardado esa experiencia, junto con todas las demás, en el archivo interno que se había convertido en la fuente de la que tantos beberían. La comunidad de Jerusalén en los años siguientes a Pentecostés tenía características muy específicas que la arqueología y los registros históricos nos ayudan a reconstruir con razonable fidelidad. Las casas judías del primer siglo en Jerusalén estaban construidas típicamente alrededor de un patio interno que servía como el corazón de la vida familiar y social. Las paredes eran de piedra caliza local, el mismo material de la roca sobre la que estaba edificada la ciudad. Los techos eran planos y frecuentemente utilizados como extensión del espacio habitable, especialmente en las noches de verano, cuando el calor hacía sofocante el interior de las casas. La alimentación de la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén era la alimentación estándar de las clases populares judías urbanas del primer siglo: pan de cebada o de trigo, dependiendo del poder adquisitivo de la familia; aceite de oliva, que servía tanto para la comida como para las lámparas; legumbres como lentejas y garbanzos; higos, dátiles y uvas en temporada; y pescado salado que llegaba de las orillas del mar de Galilea y que podía conservarse por semanas. La carne era cara y aparecía principalmente en las fiestas religiosas. El vino se diluía con agua, una práctica estándar en el mundo mediterráneo que reducía los riesgos de contaminación hídrica. María comía esa comida, vivía en esas casas, respiraba el aire seco de Jerusalén en verano y el frío cortante de los inviernos de altitud. Envejeció en ese ambiente físico muy específico, mientras la historia a su alrededor seguía moviéndose en direcciones que ninguno de sus contemporáneos podía predecir con claridad. Hay un punto en la historia de María donde el registro histórico se detiene por completo, y es exactamente en ese punto donde dos tradiciones distintas, geográficamente separadas e igualmente antiguas,
comienzan a disputar el derecho de albergar sus últimos años. Por un lado, Jerusalén, por el otro, Éfeso. Y la honestidad intelectual exige que cualquier persona que trate seriamente ese período de la historia admita que no es posible resolver esa cuestión con los medios disponibles. La tradición de Éfeso está conectada directamente a la figura de Juan. Si el mandato de Jesús en la cruz de que Juan cuidara a María era permanente y literal, y hay buenas razones textuales para leerlo de esa forma, entonces cuando Juan partió hacia Éfeso, María habría ido con él. La presencia de Juan en Éfeso está atestiguada por varias fuentes antiguas, y la ciudad era, en el primer siglo, una de las más importantes del Mediterráneo oriental. Con una población que pudo haber llegado a 200.000 habitantes, Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia. Tenía uno de los teatros más grandes del mundo antiguo, un puerto activo que la conectaba a las rutas marítimas del Mediterráneo, y albergaba uno de los centros del culto a Ártemis, cuya influencia cultural era tan fuerte que cuando Pablo predicó allí, provocó un motín comercial entre los artesanos que vivían de vender estatuillas de la diosa. Pablo había vivido y trabajado en Éfeso por más de 2 años, según registra Hechos 19. Y la carta que después escribió a los Efesios revela una comunidad teológicamente madura y espiritualmente comprometida. Si María estaba en Éfeso en ese período, no estaba en una ciudad periférica ni en una comunidad pequeña. Estaba en el centro de una de las iglesias más vibrantes del mundo cristiano primitivo. La llamada Casa de María, en las colinas sobre las ruinas de Éfeso, es visitada hoy por peregrinos de decenas de países, pero su autenticidad histórica, como residencia real de la Madre de Jesús, no puede establecerse con la evidencia disponible. Lo que sí puede decirse es que la tradición que la conecta a ese lugar es genuinamente antigua. La tradición de Jerusalén, por otro lado, sostiene que María jamás habría dejado la ciudad donde el Espíritu Santo había descendido, donde su Hijo había sido crucificado y resucitado, donde la comunidad que ella amaba había nacido. Esa tradición es mantenida especialmente por las iglesias cristianas de Oriente Medio, que preservan memorias sobre lugares específicos en el barrio de Sión asociados a los últimos días de María. La iglesia de la Dormición, en Jerusalén, marca el lugar donde la tradición oriental sitúa el fin de la vida terrena de María, con una arquitectura que invita al silencio. Lo que ambas tradiciones tienen en común es más importante que lo que las separa. Ambas afirman que María no desapareció. Ambas afirman que vivió hasta una edad avanzada, rodeada de la comunidad que amaba, cuidada por quienes habían recibido su cuidado, conectada hasta el final al movimiento que había nacido del sí que ella le había dicho al ángel décadas antes. Ambas afirman que su fin fue digno, pacífico, rodeado de amor. Y ambas preservan la memoria de que ella fue más allá de cualquier definición simple. Los estudiosos que trabajan con la historia del cristianismo primitivo generalmente coinciden en que, independientemente de dónde pasó María sus últimos años, su muerte debió ocurrir en algún momento entre las décadas del 40 y el 60 d.C. Si nació alrededor del año 17 o 15 a.C. y vivió hasta los 60 o 70 años, las estimaciones apuntan a un periodo que va desde el final del reinado de Calígula hasta los primeros años del reinado de Nerón. Es un período de enorme transformación para el mundo romano y para el movimiento cristiano. Durante esos años, Pablo realizó sus grandes viajes misioneros. La iglesia se extendió por toda la cuenca del Mediterráneo. Las cartas que Pablo escribió a las comunidades de Corinto, Galacia, Tesalónica, Roma y Filipos fueron escritas en ese periodo. El conflicto sobre si los gentiles necesitaban circuncidarse para ser parte de la comunidad, que fue resuelto en el Concilio de Jerusalén alrededor del año 49 d.C., fue uno de los eventos más importantes para la definición de lo que sería el cristianismo. Jacobo, hermano de Jesús, presidió ese concilio. Pedro y Pablo estuvieron presentes. La decisión tomada allí determinó que el mensaje del Evangelio no estaba restringido al universo cultural judío. María, si aún vivía en esa época, sería una de las pocas personas que había estado presente, tanto en el comienzo de todo, como en los momentos formativos,
que estaban moldeando el futuro. Había dicho sí al ángel antes de que existiera ningún evangelismo. Y ahora, décadas después, el movimiento había crecido más allá de cualquier horizonte que la Galilea del primer siglo podría haber ofrecido como límite de imaginación. Después de todo esto, la pregunta más honesta que puede hacerse no es geográfica, no es cronológica, no es teológica en el sentido técnico de la palabra. La pregunta más honesta es humana. ¿Qué sostenía a esa mujer en los días en que el peso de lo que había vivido debía hacer de la simple acción de levantarse de la cama y caminar hasta el patio un acto que exigía más que fuerza física? Porque es necesario hablar de eso, de la realidad emocional y espiritual de alguien que había visto lo que María había visto y que seguía existiendo, seguía participando, seguía sirviendo dentro de una comunidad que crecía y se extendía, mientras ella envejecía en un cuerpo que cargaba memorias que ningún otro cuerpo humano jamás había cargado. La respuesta que ofrece el registro bíblico es tan simple que corre el riesgo de parecer insuficiente si se pronuncia demasiado rápido. Era la misma fe que había sostenido a María desde el principio. No una fe fácil, no la fe de quien nunca tuvo dudas, no el entusiasmo de quien está viviendo el primer mes de una experiencia religiosa nueva. Era la fe de quien había dicho: «Hágase en mí conforme a tu palabra», al ángel en un momento de completa incertidumbre sobre lo que esas palabras significarían en la práctica para su vida, y que había llegado décadas después, al otro lado de ese sí comprendiendo, de maneras que no podían comunicarse en ninguna lengua del primer siglo, lo que ese momento había sido. Simeón, en el templo, le había dicho que una espada atravesaría su alma, y la espada había sido real, más real que cualquier metáfora religiosa tiene derecho a ser. Había estado debajo de la cruz. Había estado presente mientras el hombre que había crecido dentro de su cuerpo, que había dado sus primeros pasos aferrado a sus dedos, que había aprendido a pronunciar las palabras de la Torá en la sinagoga de Nazaret, estaba muriendo de una muerte que los romanos usaban específicamente porque era pública, lenta y completamente desprovista de dignidad. Y ella se había quedado. No huyeron. Allí estaban, dice Juan, con esa economía de palabras que es más poderosa que cualquier descripción dramática. Pero el ángel Gabriel había prometido que el reino de su hijo no tendría fin, y esa promesa también se había revelado real. No de la manera que ella probablemente había imaginado cuando era joven, no con el tipo de poder político que el mundo esperaba del Mesías, no con ejércitos y territorios y un trono visible en Jerusalén. De una manera mucho más difícil de entender y mucho más imposible de negar. El Hijo había resucitado. María había sido parte de los testimonios de ese hecho, y el movimiento que había nacido de ese hecho seguía creciendo, seguía extendiéndose, seguía cambiando vidas en lugares que ella probablemente nunca llegaría a visitar. Había algo muy específico en la posición de María dentro de la comunidad que no puede romantizarse ni ignorarse. Era la única persona en cualquier lugar del mundo mediterráneo que había conocido a Jesús antes de que supiera caminar. La única que había estado presente tanto en Belén como en el Calvario. La única que había recibido el Espíritu Santo en Pentecostés después de haber concebido a Jesús por el mismo Espíritu décadas antes. Esa continuidad de presencia a través de toda la historia sagrada era singular, y la comunidad a su alrededor, aunque sin tratarla como objeto de adoración, lo que ninguna evidencia bíblica sugiere que ocurriera, debía sentir el peso tranquilo y extraordinario de esa presencia. Los años que vivió después de la ascensión de Jesús fueron años de fidelidad ordinaria, que es mucho más difícil de sostener que cualquier experiencia extraordinaria. Los milagros terminan. Los ángeles dejan de aparecer. Los momentos de fuego y viento y lenguas de Pentecostés quedan en el pasado. Y lo que queda es la vida común, con toda su textura de tareas repetidas, de relaciones que exigen paciencia, de un cuerpo que duele de maneras nuevas cada año, de preguntas sin respuesta, de ausencias que la oración llena, pero no borra. María en esa vida común era el espejo más claro de lo que el Evangelio realmente pide de quien lo abraza. No pide experiencias constantes de arrebatamiento. Pide el hágase conforme a tu palabra renovado cada mañana, en la cocina, en el patio, en la reunión de la comunidad,
en la oración antes de dormir, en los momentos en que Dios parece distante y el silencio es la única respuesta disponible. María había aprendido a vivir dentro de ese silencio desde la noche en que el ángel se fue, y ella se quedó sola con la promesa. Y es aquí donde la historia de los 30 años olvidados habla más allá de sí misma. No habla solo sobre María, habla sobre cualquier persona que ya vivió un período en que el milagro ocurrió, la experiencia fue real, y después el cotidiano volvió con toda su pesada exigencia de continuidad. El tiempo entre lo que Dios prometió y lo que Dios todavía no ha cumplido de manera visible es el lugar donde ocurre la mayor parte de la vida de fe. Y María habitó ese lugar con una integridad que el registro histórico no puede capturar completamente, pero que los fragmentos que han llegado hasta nosotros permiten vislumbrar. Cuando el último libro del Nuevo Testamento menciona a una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies en Apocalipsis 12, la teología cristiana ha debatido por siglos si es una referencia a Israel, a la Iglesia o a María. Independientemente de la respuesta correcta, la imagen captura algo real sobre la figura que atravesó toda la historia sagrada de punta a punta, de Nazaret a Pentecostés, y que siguió existiendo en los años que nadie consideró necesario escribir, porque la vida ordinaria rara vez parece digna de ser escrita mientras está ocurriendo. Ahora, antes de que te vayas, necesito decirte algo. Si llegaste hasta aquí, no fue por accidente. Hay algo en esta historia que te trajo hasta este punto, y me gustaría saber qué fue. No de forma protocolar, no el tipo de respuesta que escribes porque el canal lo pidió, sino de verdad. ¿Qué parte de la historia de María te alcanzó hoy? Puede ser la imagen de ella quedándose debajo de la cruz cuando todos corrieron. Puede ser la idea de que guardaba todo en el corazón sin entenderlo todo completamente. Puede ser el simple hecho de saber que existe una vida después de los capítulos que el mundo decide no escribir. Cuéntanos en los comentarios. Este espacio fue hecho para eso, para que tu voz también forme parte de esta historia. Y si este tipo de relato, el que va más allá de lo que los libros de texto cuentan, y trata de alcanzar lo que las personas que vivieron esos momentos realmente sintieron y experimentaron, si eso tiene sentido para ti, el botón de suscripción está ahí. Pero no te suscribas por obligación. Suscríbete porque quieres ser parte de una comunidad que toma en serio las preguntas que nadie hace, que busca las vidas que quedaron en los márgenes de las páginas, que cree que la historia humana todavía tiene mucho más por decir de lo que fue registrado. ¿Hay algún personaje histórico, bíblico o no, cuyos años olvidados te gustaría ver explorados aquí? Cuéntanos. La próxima historia puede ser exactamente la que estás pensando ahora mismo. Y si tienes una historia propia, un momento en que la fe te sostuvo en el silencio, ese lugar también es tuyo en los comentarios. Esta comunidad existe para escuchar.